tejido, fíjense la diferencia entre este hemisferio de aquí, que es el hemisferio con la lesión, y el hemisferio de acá. Aquí hay retracción y atrofia, y eso es lo que ocurre en los infartos cerebrales con el tiempo. Se pone mucho más hipointenso y se retrae por efectos de la pérdida de sustancia, y se producen ciertos espacios libres, espacios que son ocupados por líquido cefalorraquídeo. Esta lesión cicatrizal, digámoslo así, que puede ser una lesión gliótica, efecto de la injuria previa, es el causante de convulsión. De hecho, las lesiones que afectan la corteza cerebral, especialmente los infartos cerebrales corticales, una de las manifestaciones clínicas es justamente las crisis convulsivas. Entonces, esto es un infarto cerebral crónico, diferente a un infarto agudo. Esta es una tomografía de cerebro de una paciente que presenta un cuadro súbito de dismetría con hemiataxia derecha, vértigo, nistagmus, y la tomografía hecha ya al día siguiente muestra una lesión hipodensa en el hemisferio cerebeloso derecho y una hipodensidad aquí que también se ve en el pedúnculo cerebeloso medio, o sea, en el puente. En la resonancia de esa misma paciente, la lesión isquémica se ve mejor delimitada aquí, mejor delimitada acá, y en la difusión mucho más delimitada. Recuerden que las lesiones isquémicas suelen verse en orden de aparición, primero en difusión, luego en flare, luego en T2 y luego en T1. Mientras más tiempo pase, comienza también a perderse la imagen en las diferentes secuencias. Sin embargo, el T1 y el T2 quedan a veces de manera indefinida. Cuando le ponen contraste a la lesión, se le ve, le ponen contraste intravenoso al paciente, en la lesión se ve una hipercaptación del contraste. La hipercaptación del contraste se da por una ruptura de barrera hematoencefálica en el tejido que está isquémico, y eso hace que se capte contraste. La captación del contraste inicialmente ocurre al segundo día, es máximo a la segunda semana y comienza a dejar de captar contraste después del segundo mes. Son características imagenológicas del infarto cerebral en evolución. En T2 a este paciente se le ve claramente la lesión isquémica cerebelosa con lesión del pedúnculo cerebeloso medio. Y aquí en la toma sagital se ve claramente el infarto cerebeloso. Este es un paciente que presentó un cuadro clínico de disminución del estado de conciencia y luego se puso cuadriparético, comenzó a tener falla respiratoria y trastornos de pares craneales. Y el cuadro clínico era compatible con un infarto de tallo encefálico. En la tomografía no se veía nada, pero la resonancia, fíjense ustedes que aquí en esta primera parte no se ve mayor cosa, pero aquí ya se ve algo de una hipointensidad aquí en el cerebelo, y también se ve más arriba. Fíjense aquí también en el mesencéfalo. O sea, a este paciente se le fue obstruyendo la arteria basilar y pues eso provoca a veces un síndrome de la punta de la basilar con afección de las dos cerebrales posteriores, o un síndrome del mismo tallo encefálico por obstrucción de las paramedianas, de las arterias paramedianas ramas de la basilar. Ahí ven en difusión las diferentes lesiones isquémicas.
Diferente la isquemia de una hemorragia intracerebral. En la hemorragia intracerebral hay una hiperdensidad que compromete en este caso, los ganglios basales, el putamen y el globo pálido. Hay presencia de sangre en el ventrículo lateral, hay desviación de la línea media, efectos de masa, lo cual indica que hay hipertensión endocranial. Y si esta hipertensión endocranial se mantiene, podría comprimir el tallo encefálico, desarrollar una gran hemorragia de la sangre se ha trasladado hacia el ventrículo lateral. La hemorragia comienza a tomar un color un poco más pálido y se nota claramente el edema. Esto es lo que ocurre habitualmente después de una hemorragia intracerebral. El edema no se ve desde el principio, excepto de que se trate de un tumor que haya estado ahí y que haya sangrado. El edema se ve en los días siguientes. Es tal y cual como cuando uno se golpea. Te golpeas la rodilla, caes sobre la rodilla, te golpeas la rodilla, te raspas la rodilla, te raspas la piel, es posible que te salga algo de sangre, te duele y nada más. Al día siguiente amaneces con la rodilla hinchada y con un morado. Entonces el mismo mecanismo inflamatorio se evidencia en las horas siguientes. Por eso es que los pacientes con una hemorragia intracerebral empeoran los primeros días por efectos del edema. Ahí tienen la hemorragia en el día 12 y la hemorragia en el día 20. Este es una resonancia donde se observan lesiones, varias lesiones hiperintensas en el tallo encefálico, en la porción alta del puente. Aquí también coge algo de los pedúnculos cerebrales. Y esta es una tomografía de un paciente joven de 18 años que debuta con una crisis convulsiva. Cuando veamos epilepsia, si es que no hay un antecedente, un causal previo, un evento que lo haya provocado, siempre hay que buscar una lesión estructural. Y en este paciente se le hace la tomografía y se observa esta hiperdensidad, que uno podría decir, puede ser sangre, pero la densidad como tal, si ustedes se recuerdan acá, si ustedes se recuerdan acá, esta es la densidad de sangre, bien blanco, brillante. Esta es una hiperdensidad no tan clara, pero por supuesto llama la atención, y que cuando se pone el medio de contraste se ve una hipercaptación del medio de contraste con ciertas sinuosidades aquí. Esto corresponde a una malformación arteriovenosa que tenía este muchacho y que había provocado una crisis convulsiva. En buena hora le provocó la crisis convulsiva porque era la forma como se le diagnosticó, se llegó al diagnóstico de la malformación. Porque la otra opción es que no hubiera convulsionado nunca y simplemente algún día se haya roto y se rompió y se produce una hemorragia catastrófica que puede matar al paciente. Entonces, en este caso, pues, tuvo la oportunidad de ir a cirugía, de que le vayan trombosando las diferentes ramas, nutrientes a la malformación y finalmente manejarse solamente con sus anticonvulsivantes. Esta es una resonancia
de un paciente con un cuadro progresivo de cefalea. De cefalea que luego hace déficit motor y diplopía. Es decir, un cuadro que va avanzando, progresando en síntomas. Y lo que más llama la atención es esta hipointensidad que se ve aquí en la parte baja alta del puente, en la parte del mesencéfalo, que por supuesto aquí es el por qué tiene la diplopía, y una lesión hipointensa grande que ocupa el tálamo. Hay bastante efecto de masa. Y cuando se le mete el contraste, se produce hipercaptación de esta que se nota claramente que es un proceso ocupativo. Lo que siempre tengo que recordarles es que ustedes nunca hagan diagnóstico en base solamente a la imagen. Siempre hay que hacer diagnóstico correlacionando con el cuadro clínico, porque uno puede confundirse y hasta el mismo radiólogo requiere un cuadro clínico para tener, hay imágenes que son específicas de determinadas patologías, pero hay imágenes que pueden parecerse a algo y son realmente suceder otro. Si tenemos un cuadro clínico que es progresivo, que en vez del paciente estar estabilizado o mejorarse, sino que va empeorando, pues debo pensar de que debe haber algo que ocupe espacio y que va creciendo. En cambio, las lesiones vasculares cerebrales son súbitas. El paciente está bueno y sano en un momento y en cuestión de minutos comienza con el déficit motor. Eso es un inicio súbito. Y todo lo que es súbito es vascular hasta que usted demuestre lo contrario. Aquí se ve esta lesión grande que corresponde a un tumor. Doctora, una pregunta. Dígame. Con respecto al caso anterior, ¿no hay manera, así simplemente por la imagen, de saber si es un tumor primario o una metástasis, verdad? No hay manera. Las únicas formas de saberlo es por el tamaño. Las metástasis suelen ser pequeñas y son múltiples. ¿Sí? Pero también puedes tener una metástasis única. Y la metástasis única de ese tamaño, grande, que coja tanto supratentorial como infratentorial, es bien difícil. Es más que sea primario. Pero igual, todos los pacientes en que se sospecha un tumor se van para rastreo de todo el cuerpo, le hacen tomografía de tórax, abdomen, de todo. Ok, gracias. Este, en cambio, es otro tumor, es un tumor quístico de un paciente con un glioma de tallo. Fíjense lo grande de la lesión, una lesión quística, y aquí está la zona sólida del tumor, y cómo ha desplazado el cuarto ventrículo hacia atrás, y lo ha aplastado, lo ha dejado prácticamente horizontal al cuarto ventrículo. Entonces, este paciente comenzó con vértigo, con diplopía, luego hizo parálisis facial periférica y en la medida que esto iba creciendo comenzó a tener trastornos de la marcha, ataxia y ya después yo ya no lo volví a ver, fue a cirugía. Estos tumores de tallo encefálico son de muy, muy mal pronóstico. Fíjense que este tumor está aplastando el cuarto ventrículo y pues puede provocar en su momento hidrocefalia. Y de aquí ya se ven un poquito dilatados los ventrículos laterales. Ahí está todo el tumor, todo este tumor. En cambio, este es otro tumor, pero es un tumor quístico con un nódulo aquí en el centro, que se llama nódulo mural, de muro. Y esto se ve en los astrocitomas, un tipo de tumor cerebral. La principal característica de los tumores es el edema y la compresión. ¿Ya? Entonces, y dependiendo de la localización, dan los síntomas. Esta paciente era una paciente que
hizo una convulsión, ¿ok? Y por la convulsión la llevan al hospital y le hacen la imagen. Pero esto no es que apareció el día de la convulsión. Esto empezó algo chiquito y fue creciendo y creciendo, creciendo y creciendo hasta que probablemente activó algún foco irritativo cortical y provocó la convulsión. Pero ya haciendo historia retrospectiva, porque en eso tenemos que hacer como para poder completar nuestro crucigrama y nuestro crucigrama o lo que estemos formando en nuestra historia clínica, es que esta paciente había comenzado a tener ya desde meses atrás trastornos de conducta. Estaba apática, pensaba que estaba deprimida, no tenía ganas de hacer muchas cosas, hablaba muy poco, tenía a veces un grado de abulia y comenzó a tener fallas ejecutivas. Se olvidaba de ciertas cosas o fallaba en ser organizada, en le fallaba algo o se olvidaba de algún ingrediente o se olvidaba de comprar algo. O sea, tenía fallas cognitivas junto con fallas, trastornos de conducta, trastornos emocionales. Entonces pensaban, como era una señora mayor, pensaban que ella estaba comenzando a tener un trastorno de deterioro cognitivo. Pero no era un deterioro cognitivo como tal, no era por una enfermedad degenerativa como es el Alzheimer o enfermedades similares. Era simplemente porque tenía una lesión tumoral. Entonces, pues sí, son hallazgos que uno encuentra a veces que no se lo sospecha, ¿no? Pero que deben estar siempre en la cabeza cuando hay un síntoma reciente, nuevo, que no es de inicio súbito. Fíjense, el tumor, lo grande de este tumor y el edema. Este es el caso, pues, de un paciente con una hemorragia intracerebral. Aquí hay sangre en el cuarto ventrículo. Y si se ve más arriba, tiene un gran sangrado. Este sí es densidad de sangre. Blanco, 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 brillante, con invasión hacia los ventrículos laterales. Este es un paciente mayor de alrededor de 70 años que se había trepado en una escalera para cambiar un foco de una lámpara del tumbado. Y cuando se dan cuenta la familia, el tipo estaba en el piso, se había caído, les llamó la atención el golpe, la caída, el ruido, y el paciente estaba inconsciente. Lo llevan al hospital, estaba inconsciente, le hacen una tomografía, el paciente está respirando mal, está en imagen que está aquí, una hiperdensidad, que es en semiluna, que corresponde ¿a qué? Hematoma subdural. Hematoma subdural. Hematoma subdural. Es un hematoma subdural agudo porque se ve sangre fresca, o sea, sangre reciente, que es la hiperdensa. Pero este paciente tiene esto también. ¿Y esto a qué corresponde? Sería hemorragia subaracnoidea. Hay encefálico que tiene también sangre en subaracnoides, pero es una hemorragia de tallo. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? No es que él está así por el golpe. El golpe, el hematoma subdural, es el resultado del traumatismo, que a su vez es el resultado de la pérdida de conciencia por la hemorragia del tallo. Fíjense lo importante de muchas veces dilucidar qué fue primero, o el huevo o la gallina. Hay historias clínicas en que el paciente dice, es que se cayó la vez pasada y a partir de lo que se cayó tiene tal cosa. Y todo le atribuyen a la caída.
Pero cuando hay una caída y hay pérdida de conciencia, hay que estar seguro si primero perdió la conciencia y después se cayó, o si se cayó, se golpeó y ahí perdió la conciencia. Este paciente, por supuesto, le hicieron una craniectomía, le drenaron el hematoma subdural, pero claro, falleció fue por esto, por una hemorragia en el tallo encefálico. Hoy día voy a escuchar a los señores Dávila y Correa, ¿verdad? Correcto. Correcto, muy bien. ¿Qué hago? ¿Presento ya la diapositiva? Espérame un ratito, Ok. ¿dónde estás? ¿Quién va a hablar primero? Correa, yo. Correa, Fabián. Así es. Te voy a dar el mando para que pongas la diapositiva. Cambiar función a presentador. Ok. I'm the captain now. Ya estás. A ver, Microsoft PowerPoint. Ya se le ve. No vemos, estamos negros todavía. Ahí estás. Ok. Bien. Bueno, buenas noches con todos. Les voy a hablar sobre Y no te veo, quiero verte tu cara. Ok, déjeme. ¿Cómo hago? Porque si no, creo que estoy frente a una grabación. A ver, ¿cómo hago para compartirme a mí también? Nada, prender tu cámara. Un momento. Ahí, aquí está. ¿Ya? ¿Se me ve? Eso, ya, qué bien, tienes barba. Has sido un adulto mayor. Soy joven. Eres joven, muy bien, Fabián. Ok. El ictus isquémico es lo que vamos a tratar esta noche. La otra forma de decirlo es ischemic stroke. ¿Qué significa estas palabras? Bueno, la etimología de las palabras. Ictus viene del vocablo latino, que quiere decir golpe, lo mismo que stroke, que viene del inglés antiguo y el germánico. Y el golpe se refiere a la forma en la que el paciente debutaba con una caída cuando presentaba este cuadro. Y bueno, isquemia o ischemic es de latín, isquemaus. Significa la sangre detenida o estancada y hace referencia a la pobre circulación que hay hacia el tejido, ¿no? Y bueno, la definición, como lo conocemos actualmente en medicina, es el cese completo del flujo hacia el cerebro y que causa una pérdida de conciencia en 15 a 20 segundos y daño cerebral irreversible después de los 3 a 10 minutos. Ya vamos a ver cómo la fisiopatología de estos tiempos y del flujo sanguíneo cerebral. Y entonces vamos a clasificarlos un poco. De acuerdo al tipo, es decir, cómo se presenta el ictus, puede ser un accidente isquémico transitorio que los libros y los papers nos dicen que resuelve en menos de 24 horas. De una hora, ¿ok? Ya, el ictus estable es aquel que no presenta otra sintomatología, otros signos agregados a lo común, ¿no? Es lo que revisamos sería la semiología de cómo se presenta un paciente con enfermedad cerebrovascular. Y en cambio el ictus progresivo es aquel que tiene algo más agregado, es decir, ha empeorado la situación, pudo haber hecho una transformación a hemorrágico
o pudo haberse formado alguna herniación, ¿verdad? Son cosas agregadas, es un ictus que ha empeorado, que ha ido más allá con lesiones secundarias, ¿no? La causa. La principal sería la aterotrombótica, que son por placas, ya sean en la carótida o en la carótida interna o en alguna otra rama, pero la más común es la carótida. El cardioembólico quiere decir un trombo que se formó dentro del corazón y fue disparado hacia el cerebro. Lo más común de eso es la fibrilación auricular. El hipóxico es común de las cirugías de las cirugías del corazón, en que se produce un shock cardiogénico y hipoperfusión hacia el cerebro, ¿no? Y bueno, entre las angiopatías tenemos ya sea las inflamatorias con arteritis de los vasos medianos o pequeños, o la microangiopatía, ya sea diabética o hipertensiva, que causa una hialinosis del infartos lacunares, normalmente ubicados en los núcleos cerebrales. Bien, veamos esto de aquí. A ver, no sé si puedo proyectar opciones de puntero. Flujo, la autorregulación del flujo cerebral, tenemos que el cerebro, al igual que todos los tejidos del cuerpo, entonces, si hay un cese del flujo aquí, lo primero que va a suceder es que, o sea, va a disminuir y va a disminuir paulatinamente de ahí hacia adelante, disminuyendo la presión. La presión intracraneal normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio, que viene dado por la diferencia entre la presión arterial media y la presión del flujo cerebral, es decir, lo que el flujo. El flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es la diferencia. Ajá, exacto, perdón. Viene dado por la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Entonces, si va disminuyendo paulatinamente el flujo, tenemos que al menos como les dije, lo que el valor va de 80 a 100, cuando disminuye a partir de los 50, comienza a haber una inhibición de la síntesis de proteínas. Luego va disminuyendo la glucosa y el oxígeno que llegan hacia el cerebro y cesa, aparte de cesar completamente la síntesis de proteínas, se comienza a generar glucólisis anaerobia, ¿verdad? O aumenta la utilización de glucosa, que ya está dentro de la célula nerviosa. Luego baja a 25 y disminuye completamente la utilización de glucosa, se produce una glucólisis anaeróbica y acumulación del ácido láctico, lo cual produce un aumento de la acidosis tisular. Bien, cuando disminuye a 16 miligramos, 17 miligramos de mercurio, que en algunos milímetros de mercurio, perdón, tenemos que va a haber una falla eléctrica neuronal. Eso lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la falla del gradiente de los iones a través de la membrana neuronal.
Y bueno, de 10, 11, 12 miligramos de mercurio se le conoce como el umbral para el desarrollo del infarto, aquel momento en que ya no va a haber un retroceso, así se lice el coágulo, ¿no? Se rompe la hemostasis y ya no va a haber una regresión. Bien, veamos qué sucede aquí. Cuando el flujo sanguíneo se detiene completamente y ya sucedió todo lo que les expliqué hace un momento, que disminuye la síntesis de proteínas, aumenta la glucólisis anaeróbica. Cuando se disminuye la cantidad de ATP que tiene disponible la célula, comienza a fallar la bomba sodio-potasio TPasa. Y hay una incapacidad, o sea, primero que nada hay una incapacidad del metabolismo de la glucosa sin el oxígeno, ¿no? De ahí hay un daño isquémico con un metabolismo anaeróbico y el acúmulo de lactato. Y bueno, esta falla en la bomba sodio-potasio TPasa hace que, uno, haya acumulación del sodio y calcio dentro de la célula, como vemos, incrementa el sodio y el calcio, y en cambio hay aumento del sodio extracelular. ¿Qué sucede con esto? Primero, causa una despolarización y esto altera las canales de agua y cloro. Y también aumenta la liberación de glutamato extracelular. Todo esto, la despolarización continua por parte de la falla del gradiente de iones, el ingreso de agua y cloro y la liberación de glutamato, provoca una pérdida del gradiente iónico de la membrana, causando inflamación, y a toda esta cascada se le conoce como excitotoxicidad. Viene siendo un ciclo vicioso en que mientras menos ATP haya, más pérdida del gradiente iónico y acumulación del agua dentro de la célula, con lo cual se produce la muerte celular. Aquí tenemos otra variable que puede ser la apoptosis. ¿Cuándo es apoptosis? ¿Cuándo es muerte? ¿Cuándo es apoptosis? ¿Cuándo es necrosis? Bien, algunos papers indican que cuando se acaba abruptamente el ATP, la célula no puede empezar no puede ponerse a punto para iniciar el proceso de apoptosis y simplemente se lisa y hace una necrosis licuefactiva. Pero en cambio, cuando la depresión de oxígeno y glucosa es gradual, en cambio la célula alcanza a iniciar el proceso apoptótico, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si la hace necrosis? Perdón un ratito que te interrumpa. Por esa razón que el área de la necrosis es la que está inmersa en el proceso como tal del área isquémica. En cambio, la apoptosis es el que ocurre en la zona de la penumbra isquémica. Ya, ok. Justamente eso, pues no, las células alrededor, o sea, una vez hace necrosis la célula, libera mediadores inflamatorios que causan vasoconstricción y mayor oclusión del vaso por los granulocitos. Y esto genera aún más un ciclo vicioso
que aunque se logre instaurar el flujo, se lice el coágulo, va a haber un proceso vasoconstrictor. Van a seguir lesionando las células y bueno, como la doctora lo dijo, la zona de penumbra sería el borde, las células que están en el borde del área isquémica, el cual es tejido potencialmente recuperable cuando se, se actúa a tiempo y se trata al paciente con anticoagulantes, ¿no? Y bien, esa es mi parte. Gracias por su atención. Pero fíjate aquí, este del reloj es buenísimo. Ah, ya, sí. Sí, eso me estaba olvidando. Que el cerebro tiene un tiempo máximo de 5 minutos, 4 minutos es lo que se dice, que el Ajá. cerebro puede aguantar sin oxígeno. Sí, Sí. algunos libros, creo que el de Simon Amioff dice hasta 10 minutos, pero la mayoría concluye que son 3 minutos, ¿no? En el que se puede restaurar el flujo, si es que no se lisa por sí solo el coágulo, y bueno, evitar el stroke. A diferencia del músculo cardíaco, que resiste mucho más tiempo sin oxígeno y mucho más el esquelético. Muy bien, Fabián. Gracias. Sí. A continuación, mi compañera Marcela. Marcela. ¿Cómo hago para...? Aquí ya, yo la pongo.